Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, estamos siguiendo nuestro estudio bíblico Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el discurso de Esteban. Hemos finalizado esta partecita de lo que Esteban presentó, como decíamos, en el capítulo 7, desde el versículo 1, nos encontrábamos que el sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que nos dices? Esa es la pregunta introductoria, la pregunta disparadora. Él respondió, el discurso comienza desde el versículo 2 del capítulo 7. Hermanos y padres, escuchen. Y aquí comienza toda una historia de salvación. Hasta el final del versículo 55. Recordemos lo que hemos estudiado anteriormente. En los versículos 51, 52 y 53 hay una posición de Esteban en cuanto a los miembros del Sanedrín y al sumo sacerdote también. Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Y por si muy avejina Esteban, o pacuoma llevas ishbe cueropecha. Apelamos posibileta más ishbe cuera, porque recuerden que después, ya cuando es la lapidación de Esteban, y eso es lo que ahora estamos queriendo estudiar y queremos conocer un poco lo que va a suceder. Al oír esto, dice en el versículo 54, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Aquí entonces hay varias traducciones interesantes, el hecho de crujir de dientes, o el hecho también del refunfuñar, o me hago murmurar, o sea, durante todo el tiempo en que Esteban va proponiendo la historia de la salvación, hay por la interpretación, es decir, la vida cristiana en confrontación con el judaísmo. Oye, aquí Lucas, que es el autor de este segundo tomo de su teología, está diciéndoles bien concretamente cómo hay que interpretar y cómo tenemos que entender el camino de la teología, ¿verdad? Y entonces por eso dice, al oír esto se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Qué lindo entonces comprender todo esto, qué lindo entender poco a poco cómo la comunidad cristiana va reflexionando, va entendiendo y va proponiendo la relación de toda esta historia de la salvación con el cumplimiento en la persona de Jesús, lo que Dios había prometido sería en este caso con los libros, ¿verdad?, del Tanakh, que sería
Torah, Nevi'im, Ketuvim, que sería para nosotros el Antiguo Testamento. Upeas acuerdas los eshacaseas, upeas las ¿verdad? En la historia de la salvación, cómo Dios va pensando, cómo va relacionándose con el hombre. Oye, esa es la manifestación de Dios. Y el cristianismo entiende, ve, siente esa realización del plan de Dios en la persona de Jesús. Pero uno se da cuenta, dentro de la historia, que eso no había sucedido con los miembros del Sanedrín, con el sumo sacerdote, es decir, el judaísmo de por sí, que no estaba aceptando el cristianismo. Haupeareco discurso coabeñan de ya esa pona lleva esa paña o mesa cañan de cómo Dios ha pensado la historia y cómo ahora se ha realizado en la persona de Jesús. Y bueno, ahora entonces se enfurecen, rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron contra él como un solo hombre. Y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en voz alta: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo. Primera cosa, la visión primero de Esteban. Esta visión se realiza en Esteban con esta característica: lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Esto también significaba la apertura, ¿verdad?, del cielo, la tierra, la relación de nuevo del hombre, que justamente después del pecado de Adán y Eva, que se había cerrado esta relación. Haga entonces, con la presencia de Jesús, con su muerte, el cristianismo está demostrando que ahora de nuevo el cielo se ha abierto en esta relación directa entre Dios y los hombres. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy celebramos el bautismo del Señor. Es una fiesta muy importante porque esta es la tercera manifestación, así podemos entender, dentro del camino litúrgico, dentro de nuestra fe. La primera manifestación, queridos amigos, el nacimiento de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, la manifestación al pueblo judío. La segunda manifestación, la Epifanía que hemos celebrado ayer, queridos amigos, que es la universal a todos los pueblos. Y hoy, esta tercera manifestación que es nuestro propio bautismo, es decir, Dios que se nos manifiesta a nosotros, ñandé, alleva, que tenemos que adherirnos totalmente al Señor para que exista cambio y nueva vida entre nosotros. Leemos esta primera lectura del profeta Isaías 42:1-4 y luego 6:7. Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en que se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Y así continúa. Y este es el compromiso de todo bautizado. Apealañan de ella en este día, llevan baisa papeñan de yara, hoy cuave eñan debe. ¿Qué es lo que nos ofrece? Y justamente su evangelio. Y nosotros a través del bautismo, esta manifestación máxima donde nosotros nos adherimos, bautizo quiere decir justamente sumergirse, eñapumí, pero no simplemente en el agua, que es un símbolo, sino que eñapumí en los valores, en las normas, en los decretos, en todo lo que el Señor nos ofrece para que nosotros podamos empaparnos de la gracia y de la vida de Cristo. Que como cristianos bautizados podamos anunciar el Evangelio y podamos anunciar esta vida nueva que nos trae Dios. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor,
al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañé. En el Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, Esteban que es lapidado. Pero antes de esto vemos enseguida que Esteban lleno del Espíritu Santo. Esta característica del autor sagrado nos quiere transmitir y nos quiere decir el hecho de estar lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Primero decíamos la fuerza del Espíritu Santo. Este fue el gran contraste con el comportamiento del Sanedrín, de este consejo, ¿verdad?, de ancianos, el sumo sacerdote. El hecho de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo muestra la fuente de su valor, sabiduría y poder en predicar. La pecha entonces indica tu moai hoy a lleva la ñañe moi, bien de contrario contra, bendiga tu moai hoy. Tiene que ser la fuerza del Espíritu Santo. Va el año de Mocunia, va el año de Monguea, va el año de Mombaretea, Hinaya de Hanwai, Shayepa, para decir la verdad, para decir aquello que nosotros sentimos y tenemos dentro del corazón. Esteban aquí es el testimonio, ¿verdad? Es el testigo fiel de esta fuerza del Espíritu que lo hace gritar, que lo hace hablar. Como Pablo, ¿verdad?, en otras oportunidades nos dirá también, ¿verdad?, en la carta a los Gálatas, sobre todo capítulo 4, cuando él habla y dice, hay esa fuerza interior que me hace gritar, Abba, Padre, ¿verdad? Y asimismo también la fuerza del Espíritu Santo. Y sabemos que Hechos de los Apóstoles, en nuestra introducción luego de este hermoso libro Hechos de los Apóstoles, el que actúa aquí en este libro, el protagonista principal, esencial, fundamental de este libro, siempre habíamos dicho que era el mismo Espíritu Santo. Pero dentro, luego de la teología de Lucas, nosotros ya habíamos visto y seguimos entendiendo, Hechos de los Apóstoles viene a ser ese tercer momento, tercera etapa de la manifestación de Dios. Así como al principio, como él le llama el primer tiempo, el tiempo de Dios Padre, luego el segundo momento, el tiempo de Dios Hijo, la redención, Jesús, eso en la teología de Lucas, en el Evangelio. Y ahora, después de la ascensión, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la comunidad. A Pepe Mala, actor principal, y el actor principal es el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres momentos importantes, el accionar de Dios. A ver, a veces la usura de continuamente. Esteban, que está lleno del Espíritu Santo, para decirnos que el que está actuando, el que está hablando, no es simplemente Esteban, porque él quiere decirnos a las cosas, porque entonces no. Él se siente lleno del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo muestra la fuente de su valor. El valor que él tiene es porque lo siente por dentro, el valor y la fuerza del Espíritu. Es la sabiduría y el poder en predicar también.
Esto nos hace entender muy bien que la comunidad cristiana le da el valor esencial y fundamental a un Dios que actúa hoy por medio de su Espíritu. Entonces diga, tú y la ñande canguejese. A la comunidad le está animando y le está diciendo que es la fuerza de Dios el que nos tiene que animar para ser testigos de Cristo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara
Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos estudiando siempre el estudio bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, es el momento en el que Esteban será lapidado. Antes de eso, las últimas palabritas de Esteban, las actitudes de Esteban desde el versículo 54. Cuando termina su discurso, decíamos, al oír todo esto se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Bueno, hasta ahí es la reacción del Sanedrín, del sumo sacerdote, lo que le estaban escuchando, reaccionan ante este discurso que va desde el versículo 2 hasta el versículo 53. En el versículo 55, Esteban lleno del Espíritu Santo, decíamos, la fuerza del Espíritu que le mueve a Esteban para decir la verdad. Él es testigo de este accionar de Dios para con su pueblo. Es el Espíritu entonces el que mueve a Esteban, lleno del Espíritu Santo, y con los ojos fijos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Aquí nosotros miramos, decimos que la traducción que encontramos de algunos autores bíblicos tiene un buen punto. Nos dice, Esteban lleno de todo su ser con el Espíritu Santo. Así es como debemos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de estar lleno del Espíritu Santo quiere decir que estar llenos quiere decir estar satisfechos, estar en la felicidad, en la plenitud, sentir esa gracia de Dios en el propio vivir. Eso quiere decir Esteban lleno del Espíritu Santo. Nosotros utilizamos también otras palabras, ¿verdad? Es como decir entrar en éxtasis, sentir esa presencia de Dios que nos ama, que nos quiere, que nos llena profundamente. Y entonces Esteban ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La visión de Esteban. Es difícil describir exactamente lo que vio Esteban, ¿verdad? Porque aquí entramos en una experiencia más bien espiritual y es una forma de decir, encontrarse, planificarse. Ya es ahí ñande ya dije lleva peñande ya esa ñande catuta la ñañe ama ese catuta ñande la ñamombe uhaya pero dije no hina peñande ya randie pero ñandu ayepa demo akene ñande bo
Nembo, Sapucaya, Nembo, Purajeya, Nembo, Cruya. Entonces todo lo que significa, ¿verdad?, esa alegría espiritual que llega a lo más profundo, ¿verdad?, del hombre, del ser de cada uno de nosotros. Y entonces, por eso decimos que no podemos decir si esto fue una visión personal o si un tipo de ventana al cielo, decimos. Y además detrás de todo esto, el hecho de que se abre el cielo, observó, vio, le ve a Dios, también nos está queriendo decir de cierta manera lo que durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento se estaba hablando, y era como que se cerró esa relación, ¿verdad?, directa entre Dios y el hombre. Con el Nuevo Testamento, ahora son los seguidores de Jesús. Jesús, pasión, muerte, vida. Comencemos con la vida, pero después la pasión, muerte, resurrección de Jesús, ahora nos hace entender que el cielo se vuelve a abrir. Así como también habíamos leído y entendido en el momento del bautismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que en el momento del bautismo dice que el cielo se abre. Entonces todo esto nos está queriendo explicar a nosotros. El abrirse del cielo quiere decir que hay de nuevo la posibilidad y de esa relación que se había roto con Dios y el hombre, que se había cerrado. No había entonces esa posibilidad del diálogo que nos haga llegar a un encuentro personal con el Señor. Algo anga lleva, Jesús Rubivego anga o Manorirea lleva, pero lo más importante, o Puanirea lleva, de la resurrección. Ese es el acontecimiento fundamental, esencial. Entonces se vuelve a abrir el cielo. Y ahí está la relación. Eso quiere decir. Entonces no es tanto una cuestión visual, ¿verdad? Por eso no podemos describir, sino que esta es una experiencia para decir que existe un encuentro personal en la medida en que nosotros también nos llenamos de esa gracia del Espíritu de Dios que nos hace entender lo que Dios quiere de nosotros, que es llegar a la plenitud y a la felicidad de nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Soy Jesús Sellas y hoy, 9 de enero, la Iglesia recuerda a San Julián mártir y su esposa Basilisa. Fue mártir en Antice, Egipto. A menudo se le confunde con San Juan de Anazarba, situándole por ese motivo en Antioquía de Siria. Martirizado durante la persecución de Diocleciano y Maximiniano a finales del siglo III. Julián es el paradigma de la castidad cristiana. En nuestro tiempo de materialismo, cuando el concepto de la castidad va decayendo visiblemente, la imagen de San Julián y de su esposa, Santa Basilisa, resaltan con maravillosos fulgores. San Julián es uno de los esclarecidos héroes del cristianismo. Hijo único de una noble y rica familia, profundamente educado en la religión cristiana, tenía hecho voto de castidad cuando al cumplir los 18 años de edad, sus padres se empeñaron en que contrajese matrimonio con una joven de igual nobleza, llamada Basilisa. Temeroso el virtuoso muchacho de faltar a su voto, pero sintiendo también desobedecer a sus padres, acude al Señor con la oración y el ayuno. Y dice la tradición que por celestial revelación le fue dado a conocer que su esposa podría guardar la anhelada virginidad. Julián y Basilisa son maravillosamente arrastrados hacia el amor virginal, apareciéndoseles nuestro Señor Jesucristo, que aprueba su determinación de conservarse castos. Desde aquel día,
consagran plenamente sus vidas a los demás, reparten sus bienes entre los pobres y se retiran a vivir en 2 casas situadas en las afueras de la ciudad que convierten en monasterios. A la de Julián acuden hombres de todas las clases sociales para que les guíe con sus prudentes y santos consejos. A la de Basilisa, una multitud de muchachas que, edificadas con el ejemplo de su virtud, muchas de ellas abrazan la vida religiosa, viviendo en santa paz bajo su dirección. Muy pronto, la fama de ambos esposos se extenderá por todo el imperio. Suscitada en aquel tiempo la persecución de Diocleciano y Maximiniano contra el cristianismo, se ordenaba apresar y encarcelar a Julián y a cuantos con él residen en su apacible monasterio. San Julián profesa con gran valentía ante el tirano su fe en Cristo Jesús. Hay expectación en la gente cuando Marciano, el juez, increpa con solemnidad a Julián, diciéndole: «Adora a los dioses. No hay más omnipotente que Dios nuestro Padre», responde el santo. «Obedece los decretos del emperador», le dice el juez, a lo que responde el santo: «Jesucristo es mi único César». Luego el juez le dice: «¿Crees en un crucificado?», y responde el santo: «Él tiene escuadrones inmortales». A lo que el juez, con suma ira, le dijo: «Marcharás a la muerte». «El emperador de Roma también es polvo, y en polvo se convertirá», le respondió el santo. «Te ríes de nuestros dioses y de nuestro emperador. Ante los tormentos no habrá réplicas». Marciano, viéndose fracasado, intenta cambiar de táctica para vencerle, diciéndole: «Tus padres, Julián, fueron nobles, te daremos honores». A lo que el santo responde: «Desde el cielo me alientan a permanecer fiel a mi santa religión». Lleno de confusión, el magistrado condena a Julián a morir degollado. Su gloriosa muerte arrastra hacia la fe en Cristo a muchos paganos, que admiran su firmeza, y la proyección de su ejemplaridad se dilata a través de los siglos en la devoción de los fieles. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Camina a mi lado, guíame en la cruz o el pesebre, te encuentro a ti y al verte a ti yo lo veo a él. María,
Y cuando en este mundo se apague mi luz, llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor. Espero y confío en tu corazón. Llévame a Él, llévame a Él, María, llévame a Él. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el momento de la lapidación de Esteban. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Decíamos recién, concluyendo, que es muy difícil describir exactamente lo que ve Esteban en el momento en que mirando dice: veo el cielo abierto, dice él, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Pues bueno, pero no podemos decir si esto fue una visión personal o si un tipo de ventana al cielo, decíamos, que fue abierta. Pero ir más allá de la descripción del texto y querer explicar lo que vio, etcétera, etcétera, todo esto será una pura especulación. O sea, diga tú moigo y ñande con amba eco a ya eterei. ¿Por qué? Y porque aquí lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que nos quiere transmitir la palabra de Dios es decirnos que hay una experiencia de encuentro de nuevo y de vuelta. Es como el retorno hacia la casa del Padre. Aquello que se rompió ahora vuelve a unirse, a abrirse. Ahora vuelve a esa relación estrecha y directa con Dios. El hombre que sale entonces del pecado, el hombre que vuelve a contemplar la gloria de Dios y que al mismo tiempo sabemos que es todo un camino después de haber hecho toda una historia de la salvación y ahora que nosotros entendemos, porque eso es lo importante, porque peala autor sagrado hoy se por eso nos hizo toda una historia de salvación que pone en boca de Esteban esa historia de la salvación. Y ahora, si ustedes entendieron eso, unos se cierran siempre. Y les dice luego, les dice ahí al final, ya en el versículo 51, hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Es decir, el cielo, la relación con Dios sigue cerrada para ustedes.
Sin embargo, Esteban, en cuanto que se encuentra con Dios, está lleno del Espíritu Santo en oración, los ojos fijos al cielo, ve la gloria de Dios que estaba, dice Jesús, de pie a la derecha de Dios. Entonces exclama, veo el cielo, exclama, veo, anuncia, ¿verdad? Es la alegría de sentirse de nuevo lleno como seguidor de Jesús, como cristiano auténtico, ¿verdad? Eso es lo que quiere transmitirnos aquí. Y continuamos desde el 57 al 58. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre. Eso es lo que el 57 nos está diciendo. Es decir, toda la transformación, todo el cambio. No aguantamos. Cuando estamos cerrados y cuando queremos solamente hacer prevalecer nuestra idea, esto es justamente el fanatismo, ¿verdad? Nos fanatizamos y sin embargo no sabemos que detrás de esto hay algo mucho más grande. Por eso incluso decíamos, ¿qué es lo que podemos describir y qué es lo que podemos decir de ese ver a Dios mismo, la gloria de Dios? Ver a Jesús de pie, sentado a la derecha de Dios, el cielo, ¿verdad? Veo, dice, el cielo abierto. Bueno, toda esta experiencia es indescriptible, pero por otra parte, enseguida en el versículo 57, y ponen de que si uno no está preparado, si uno es fanático, si uno se queda simplemente con elementos, ¿verdad?, de una ley por la ley, se queda muerto, no es capaz de describir nada, no es capaz de ver nada. El cielo continúa siempre cerrado. Ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estos son los dos versículos siguientes, 57 y 58. Ellos dando grandes voces, ¿verdad? Vociferar. Esteban declaró que vio a Jesús, ¿verdad? Y entonces esto es demasiado para ellos. Entonces lo está exaltando a Jesús, a quien ustedes habían condenado, pasión, muerte y resurrección. Ahí va a ver ya esa y la lleva. Toda esa historia, el ver aquí significa todo lo que Jesús fue realizando. Ellos conocen quién es Jesús, a quienes ellos también este Sanedrín lo había condenado a muerte. Y entonces él está diciendo, yo lo que veo, el cielo, es decir, la realización y la planificación. Upea con la ñande, ya lo hay cuñande, hay para penda pejesaira, habe, mami va para ya pues subiguri, peyuca, pemondo y curusure. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este pasaje tan hermoso de la lapidación de Esteban. Por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.